2023. Mi nombre es Damián Galvez, yo soy antropólogo, soy postdoctorante de la Universidad Católica y voy a estar a cargo de la moderación de este panel que se titula Lingüística, Ciencias Sociales y Sustentabilidad. Tenemos varias presentaciones y vamos a comenzar con Silvana. Por favor, Silvana. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. El título de esta presentación, como verán, es La Patrulla Buenatela, experiencia de razonamiento gramatical y desarrollo sostenible. Y yo estoy exponiendo en representación de un equipo que junto a Alejandra Meneses desarrollamos una experiencia de aprendizaje que incluye el desarrollo de una serie animada, que es la que les voy a contar y mostrar hoy día. Entonces, para comenzar un poco en el contexto disciplinar en el que se enmarca esta experiencia, junto con Alejandra estuvimos trabajando en un proyecto que buscaba desarrollar materiales para enseñar gramática. ¿Sí? Y probablemente ustedes al escuchar la palabra gramática se preguntarán qué tiene que ver gramática con este congreso. Y probablemente tendrán sus propias experiencias gramaticales del colegio, de su formación. Acá les quiero compartir para comenzar algunas experiencias de nuestros estudiantes que ingresan a Pedagogía Básica en la mención de lenguaje y tienen un curso de gramática. Entonces, al momento de entrar les hicimos algunas preguntas respecto de su experiencia gramatical y esto es un poco lo que decía. Fernanda, por ejemplo, comentaba que tenía una muy mala experiencia con gramática del colegio, sentía que era muy aburrida, que le generaba mucha ansiedad y que en general estaba centrada en aprender cosas de memoria o en aprenderse reglas, ¿cierto? Que es probablemente algo que quizás todas y todos compartamos. Luego acá hay otra docente, otra cita que dice que ocupa la gramática o sentía que la gramática le servía para escribir bien, para tener buena ortografía, pero no para usarla, ¿cierto? O sea, en el fondo no sabía muy bien qué se podía hacer y acá esta cita, a mí personalmente me gusta mucho, dice, es como tener muchos ingredientes, ¿cierto? Muchas reglas, pero no saber para qué usarlos para hacer un plato, dijo esta profesora. Entonces, ¿qué voy a hacer luego con esos recursos? Así entonces surge una problemática que detectamos y es que las y los profesores en formación que entran a la mención del lenguaje han tenido en general enfoques o trabajos gramaticales muy normativos, o sea, muy centrados en aprender reglas y luego aplicarlas pero descontextualizados de otras prácticas. Entonces nos dimos cuenta que esta desmotivación y esta problemática hacía que difícilmente ellos después pudieran implementar buenas prácticas cuando ellos tenían que enseñar gramática a sus propios estudiantes. O sea, lo que hacían era traspasar lo que habían hecho en el colegio, el mismo modelo, a lo que hacían en el colegio. Y en general teníamos, ¿cierto?, que sentían que la gramática era algo abstracto y poco útil. O sea, es buena pero no me sirve para nada, que era un poco lo que decían estos profesores. Así entonces nos hicimos esta pregunta: ¿cómo integrar entonces el aprendizaje disciplinar gramatical y vincularlo con los desafíos educativos de la actualidad? O sea, comenzamos desde un problema netamente disciplinar, que era la enseñanza de la gramática, y nos preguntamos cómo lo podíamos unir con otra cosa que permitiera, ¿cierto?, hacer un aprendizaje más integral. Y así es donde entonces surge esta experiencia. Creo que está un poquito corrido el PDF, puede ser, porque está cortado. ¿Se podrá? Quizás si lo ponen en pantalla completa. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, para que no se corte el texto. Entonces ahora le voy a contar. Ahí. ¿Sí? ¿Lo ven bien, no? Sí. Ahí está. Gracias. Les voy a contar entonces la experiencia que probablemente el título le llame la atención. Vamos a contarle un poco por qué se llama así. Entonces nuestro objetivo fue poder diseñar e implementar una experiencia pedagógica de aprendizaje para profesores y profesores de formación que promoviera, ¿cierto?, gramática, pero también otras habilidades para el siglo XXI como habilidades de pensamiento crítico, y también lo vinculamos con uno de los objetivos, ¿cierto?, de desarrollo sostenible. O sea, buscamos que el uso gramatical tuviera un sentido más allá de la gramática por sí sola. Y quisimos también evaluar si es que con esta experiencia cambiaba el desempeño y aprendizaje de los profesores de formación, pero también resignificaba la experiencia. O sea, si luego de esta experiencia, valga la repetición, cambiaba la percepción o representación que tenían sobre la disciplina. Y para eso trabajamos con 55 profesoras en formación, todas mujeres, de 2 cursos de gramática de la Pontificia Universidad Católica y que trabajan un programa pedagógico basado en la práctica.
Se hace en el contexto general del estudio. Y para poder analizar, ahí sí puede, porque está un poquito bueno. Para poder analizar los distintos recursos, lo que hicimos fue, al comienzo del curso, o sea, antes de la experiencia de aprendizaje, le hicimos un cuestionario de percepciones y representaciones sobre la disciplina, para ver cómo había sido su experiencia previa. Además, le hicimos un test de conocimientos gramaticales, estrategias de enseñanza y habilidades superiores. O sea, queríamos ver cómo partían y si con esta experiencia había un cambio. Y al final, luego de la experiencia, hicimos entrevistas con las profesoras y aplicamos nuevamente el test para ver si habían cambios. Y todo esto lo codificamos, lo analizamos temáticamente y utilizamos algunas técnicas para ver cuáles eran los conceptos que se repetían o las palabras que se repetían y ver así, ¿cierto?, si existía algún vínculo con la experiencia. Y creamos entonces un modelo didáctico en el que cada etapa de ese modelo que les voy a mostrar ahora trabajaba un recurso pedagógico distinto a partir de una serie animada. O sea, creamos unos monitos animados, como se dice en chileno. Creamos unos monitos y con esos monitos, ¿cierto?, eran la base que fueron luego desarrollándose en distintas etapas. Y para eso, ahí te voy a pedir ayuda con correrlo, o ampliarlo quizás, porque al correrlo, ahí sí, si no, no se va a ver el modelo. Ese es el que sí, por favor. Ahí, gracias. Y entonces desarrollamos esta secuencia en la que primero las profesoras tenían un espacio de descubrimiento y exploración. O sea, lo que hacíamos era mostrarles una problemática medioambiental a partir de la serie animada, que ellos pudieran detectar un problema y saber nombrarlo, porque recordemos que este curso es de gramática, entonces nos interesaba el dominio del lenguaje que estaba detrás de esta problemática. Luego, en una segunda etapa, debían analizar las causas y consecuencias de ese problema y aprender a explicitar esas causas y consecuencias. Luego, en el momento 3, aprendían a explicar el recurso gramatical involucrado en estas dos prácticas. Luego ejercitaban para finalmente crear su propio proyecto de desarrollo sostenible para su territorio. O sea, la etapa culminaba con que las propias profesoras creaban su proyecto aplicando los conocimientos gramaticales que se habían visto anteriormente. Entonces, para la etapa 1 de descubrimiento es donde junto a Alejandra creamos, y también con el apoyo del Centro de Innovación de la Católica, creamos esta serie animada, que es una narrativa digital, insisto, un bonito animado, como diríamos nosotros, que tiene una experiencia inmersiva. O sea, es una historia de dos niños, ahí, uno de los protagonistas, de dos niños que van de paseo a la playa y se dan cuenta que hay un problema medioambiental, que en este caso es la gestión de los residuos, y deciden que, como lo descubrieron, van a aprender a nombrarlo, a analizarlo, ¿cierto?, para luego generar su propio proyecto. Entonces desarrollamos 5 capítulos de esta serie animada, de esta temporada 1, ¿sí?, que en el fondo van desde el descubrimiento y saber cómo nombrar, o sea, cómo usar el lenguaje para nombrar un fenómeno, hasta, ¿cierto?, ya llegar a la escritura final. Y para poder entonces imaginarse un poco cómo es esto, quería mostrarles un ejemplo, voy a leer la parte de arriba y luego lo voy a bajar, de un capítulo en específico en el que, en el capítulo 4 de la serie, los dos personajes se dan cuenta que necesitan crear un eslogan. O sea, que si uno quiere comunicar una idea a un otro, tiene que crear un eslogan. Entonces lo vinculamos, en nuestro caso, con un contenido gramatical específico, que eran las diferencias en el uso de los verbos. O sea, la diferencia entre decirle a alguien, haz algo, para darle una orden, una sugerencia, versus haces, que es más descriptivo. Entonces, junto con los personajes, la idea era que las profesoras y profesores pudieran llegar a esa reflexión, siempre teniendo en cuenta esta intención de sentido, esta intención comunicativa. Entonces, ahora sí, si puedes poner el video, les quería mostrar una parte del capítulo, hasta el minuto 4, por favor. Claro. Para que vean más o menos cómo funciona. Hay que ponerlo ahí del principio.
sección está trabajando con las poleras viejas y la tela que donaron los vecinos para ver cuáles podemos reciclar para hacer las bolsas. Mi tata con tu primo están trabajando en los diseños que les vamos a estampar. Van a trabajar con la máquina que nos prestó la tía del almacén. Ya identificamos algunos lugares en los que dejaremos las bolsas de tela para que se empiecen a usar. Las primeras que hicimos ya están en el almacén de Don Jorge. ¡Qué felicidad comenzar a crear nuestra alternativa! ¡Qué bueno todo lo que me cuentas! Sí, pero no todo ha sido bueno. Mira lo que me contaron. David, te cuento que algunas personas no están llevando las bolsas porque prefieren las plásticas para usarlas después para la basura o ni siquiera las miran. Además, otros las llevan y luego lo olvidan traerlas. Entonces llevan de plástico igual. ¿Qué hacemos? Creo que no basta con tener las bolsas y los lugares para repartirlas. Tenemos que convencer a la comunidad sobre el poder transformador de nuestras acciones. Y para eso tenemos que buscar palabras poderosas. Tienes razón. No es suficiente solo una buena alternativa. Pero... ¿cómo vamos a convencer a las personas? No podemos estar todo el día hablando con cada persona para que usen las bolsas. ¡Imposible! ¿Qué tal si pensamos en una campaña en que invitamos a las personas a usar las bolsas de tela de nuestra patrulla? ¡Buena idea! Podríamos hacer una exposición diciendo algo como: las bolsas de plástico son muy dañinas para el medio ambiente porque se demoran muchos años en desintegrarse. Pueden llegar al mar y matar a los peces. Por eso proponemos usar las bolsas de higiene. Creo que tenemos que pensar algo que convenza a nuestra audiencia y se dirija directamente a las personas. Tenemos que crear un eslogan. ¿Qué tal algo así como: sé buena tela, cuida el planeta? Eso suena mucho mejor. Quiero entender mejor las decisiones que tomaste para crear este eslogan. Veo que es convincente y directo. Así puedo pensar en otros que nos sirvan para construir este sentido. Si queremos construir un significado, nos serviría conocer algunas herramientas. Dame un segundo porque tengo que pensar en qué palabras escogí para crear este eslogan. Creo que para crear el eslogan consideré 3 recursos. Primero, pensé que es importante usar la expresión buena tela, porque tiene 2 significados: ser buena persona y también se refiere a las bolsas de género. Además, es parte del nombre de nuestro proyecto. Segundo, pensé en hablar directamente a las personas, por eso usé sé y cuida. Ya no le hablamos a cualquier persona, le hablamos directo a un tú. Además, quiero invitar a la acción, por eso elegí sé y cuida. Podría haber dicho... Muchas gracias. ¿Sí puedes volver a la presentación? Sí, para eso. Entonces, una vez que las profesoras y profesores veían el capítulo, pasaban a la parte 2, en el que analizaban el problema que estaba en el capítulo a partir de una serie de cómics que desarrollamos, en la que tenían a 2 niños que habían visto el mismo capítulo, o sea, 2 niños ficcionales que habían visto el capítulo y que se hacían ciertas preguntas. Entonces, si se fijan, bueno, se ve chiquitito acá, pero estos 2 niños que vieron el mismo capítulo se hacían preguntas: oye, ¿qué pasaría si en vez de decir traes, digo trae? ¿Qué pasaría si le digo tú trae? Como cuáles eran los cambios que se iban provocando en cuanto al sentido. Y finalmente, una vez que ya pasaban por este recorrido de exploración, llegaban a la parte, ¿cierto?, en la que podían ellos aplicar lo aprendido, aplicar el contenido en distintas actividades y juegos digitales. Entonces acá, ¿puedes bajarle un poquito? Gracias. Diseñamos una serie de juegos interactivos en la que las profesoras elegían a uno de los personajes de la serie y ese personaje los acompañaba a hacer distintas actividades para trabajar el contenido gramatical. En esta, por ejemplo, se trabajaba el uso de conectores, también teníamos otras para trabajar y elegir distintas palabras o para vincular distintos propósitos. Y finalmente llegaban a la etapa final cuando lo mismo que habían hecho los niños de la serie, los niños del cómic, lo tenían que hacer ellas mismas, que era crear
su propio proyecto de desarrollo sostenible. Y acá solamente les quería poner un ejemplo de proyecto que fue implementado además por una de las profesoras y que después ella como profesora lo hizo con sus propios estudiantes de cuarto básico, que era un proyecto para reciclar las latas del colegio en el que todos crearon cajas para reciclar y luego se iban dividiendo entre apoderados, profesores para ir a dejar esas latas a centros de reciclaje. Entonces acá la profesora lo que recuerda de su experiencia fue que lograron hacer que los propios estudiantes luego miraran ciertos problemas y supieran nombrarlos y que además crearan luego sus propios proyectos. Entonces, solamente para ya cerrar, me quiero detener en algunos resultados interesantes que, bueno, además de resultados cuantitativos, que hubo una progresión significativa de aprendizajes gramaticales y superiores. En general la experiencia fue valorada muy positivamente y hay 3 razones, ¿cierto?, que dieron los estudiantes en las entrevistas. Primero, que era un recurso innovador, porque tenía una serie y eso se llamaba la atención y además veían la capacidad de transferirlo luego al colegio. Había una necesidad social y medioambiental, o sea, ya no se veía la gramática pensada solo desde la regla y lo abstracto, sino también llevada a un contexto comunicativo específico, y ofrecía recursos educativos para la escuela. Entonces, para cerrar solamente, uno de los resultados principales fue que los estudiantes fueron capaces de entender la gramática como un recurso para la construcción de significados y para describir, nombrar, explicar el entorno y por tanto mirar su territorio pero desde el lenguaje, saber cómo explicarlo, ¿cierto?, y saber nombrarlo. Y solo si les interesa, todos los recursos de la serie, los materiales, el cómic y los distintos elementos se encuentran en nuestro sitio web que se llama gramáticadocente.com, donde pueden encontrar este y otros recursos para enseñar gramática en la escuela. Y ahí también les dejé los Instagram de los equipos por si quieren luego revisarlos en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Bueno, al final de todas las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas perdidos y bueno, mejor tú presenta el título y... Bueno, buenos días. Lo que les voy a presentar yo en este momento son los resultados preliminares de un fondo de iniciación que dirijo, más bien de la primera etapa del fondo, y que tiene como objetivo sondear a nivel de la Universidad Chilena de cómo forman a los futuros y futuras profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para trabajar las temáticas de sustentabilidad o desarrollo sustentable. Que el objetivo es indagar hasta dónde las universidades preparan a los docentes para trabajar el desarrollo sustentable más bien como un concepto de formación ciudadana más que de educación ambiental, tomando en cuenta que el desarrollo sustentable obliga a tomar acuerdos en función de los desafíos políticos, sociales, culturales, económicos, medioambientales que amenazan incluso el día de hoy la existencia de la humanidad. Entonces, quiero partir de la base, como explicando un poco la historia, porque es fundamental para comprender el posicionamiento epistemológico de esta investigación. Vale decir, esta investigación toma como núcleo el informe Brundtland, que es el informe, ¿no es cierto?, que vulgariza en el sentido que da a conocer qué es lo que es el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable nace fruto de un acuerdo político-económico de las principales organizaciones internacionales conducidas por la Organización de Naciones Unidas, que en los años 80 encargan a una serie de expertos, entre comillas, parece que está muy a moda políticamente aquí en el país, que genera un informe acerca de aquellos elementos que harían crisis en función de los recursos naturales que son esenciales al sistema de producción industrial. Vale decir, habían ya luces de alerta que venían de los años 70 en donde el modelo de producción industrial podría tener una baja de crecimiento en función de la escasez y posibles tensiones que generarían ciertos recursos naturales. Entonces, de ahí, este informe Brundtland genera esta definición, que es lo que se conoce hoy como desarrollo sostenible o sustentable. Por lo tanto, esta investigación no hace diferencia entre sostenible, sustentable y sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad es más bien una variación semántica que emana de la misma raíz que es la definición que otorga el informe Brundtland, vale decir, desliza por debajo ciertos intereses, valores, ideologías que están ligados, ¿no es cierto?, a una economía de libre mercado.
Entonces, desde ahí es fundamental entender cómo el desarrollo sustentable parte de un acuerdo político-económico y las Naciones Unidas con la UNESCO lo transforman en un objetivo educativo. Vale decir, una ideología de desarrollo el día de hoy es considerado un objetivo en la educación. Y poco a poco, ¿no es cierto?, ha fagocitado, vale decir, ha englobado una serie de experiencias relacionadas con la educación al medio ambiente que el día de hoy se abordan desde el paraguas de la educación para el desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible. Y eso obviamente que ha tenido su acomodación en el contexto chileno, y el día de hoy podemos encontrar el desarrollo sustentable con un objetivo de aprendizaje en las bases curriculares de todo el ciclo de educación escolar en Chile. Ahora, el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene una nueva faceta, que es esta Agenda 2030, donde la educación para la ONU cumple un rol fundamental, porque es el eje, vale decir, en la puerta de entrada para concientizar, entre comillas, a las actuales y futuras generaciones sobre los objetivos a los cuales podría llegar este modelo que se apela a esta sustentabilidad, vale decir, de, entre comillas, preservar el medio ambiente para generar un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto?, y el crecimiento económico. Entonces, este panorama el día de hoy genera problemas acerca de cuáles serían las estrategias educativas y pedagógicas para trabajar este tema que per se tiene un componente ideológico no menor. Entonces hay una serie de trabajos que han sondeado a nivel de la formación superior cómo se presentan las temáticas relacionadas a la sustentabilidad. Como les dije, porque el día de hoy ya no es solamente desarrollo sustentable, sino que educación para el desarrollo sustentable. Vale decir, las prácticas educativas tienen que trabajar en favor de este proyecto político-económico. Entonces, hay una serie de trabajos que señalan que si bien el desarrollo sustentable está incluido en el currículum de educación superior, pareciera ser que ocupa un lugar marginal, vale decir, para docentes y las mismas universidades. El desarrollo sustentable pareciera ser como un término que aleja al estudiante del aprendizaje de los contenidos fundamentales que se consideran como parte de la formación universitaria. Por otro lado, si nos vamos al lado curricular, encontramos que la historia, la geografía y las ciencias sociales es mandatada curricularmente como una de las principales asignaturas que tiene la responsabilidad de llevar este término a las nuevas generaciones, vale decir, el trabajo con los escolares. Vale decir, está presente en todos los ciclos del área de historia, geografía y ciencias sociales, y el día de hoy, y eso es lo más relevante, es considerado como uno de los estándares que guían la formación de docentes en Chile. No obstante, existe una serie de trabajos que ponen en duda, por un lado, cuál es la percepción, vale decir, cómo los estudiantes de pedagogía visualizan el desarrollo sustentable. Y estos trabajos indican que, en función de que el desarrollo sustentable tiene una representación social muy anclada en la dimensión medioambiental, en función, como les dije yo, que es como la estrategia de la ONU que recupera, o más bien engloba lo que antes se llamaba educación medioambiental, los estudiantes tienden a desarrollar una actitud bastante favorable, porque se quedan solamente con la dimensión medioambiental. Vale decir, hablar de desarrollo sustentable sería inmediatamente proteger el medio ambiente, como algo espontáneo. Además, si nos analizamos el punto de vista del currículum, nos damos cuenta que la historia de la geografía y ciencias sociales lo aborda de manera multidimensional, vale decir, propone ir asociando las diferentes dimensiones que dan origen a lo sustentable, vale decir, partiendo de lo que es el informe de Brundtland, lo social, lo económico, lo medioambiental. Sin embargo, si bien la historia de geografía y ciencias sociales, a diferencia, por ejemplo, de las ciencias naturales, la educación tecnológica y las artes visuales, que son las cuatro principales asignaturas que trabajan la sustentabilidad en el currículum de educación media, el currículum de historia no lo ve de un punto de vista problematizador, vale decir, lo aborda de un punto de vista neutral, más bien como lo presenta como un consenso. Y por otro lado, existe en Chile
bueno, sobre todo los trabajos de Abraham Mayenzo en la didáctica de las ciencias sociales, que revelan que los docentes de esta asignatura, que tienen como responsabilidad llevar las cuestiones políticas de la escuela en función del perfil de las disciplinas que integran la asignatura escolar, la historia, la geografía y las ciencias sociales, tienen dificultades para trabajar los temas controversiales, vale decir, tienden a evitarlos, sobre todo por el componente político que eso significa, y entre los cuales podría incluirse, ¿no es cierto?, el desarrollo sustentable en función de lo que implica epistemológicamente este tema. Entonces, de ahí es que nace esta interrogante, como les dije yo, que guía el FONDESI, en el cual yo estoy solamente en la primera etapa, que busca analizar el currículum universitario de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales para saber cómo contribuye a formar a los docentes de esta asignatura para trabajar este término desde la perspectiva de formación ciudadana. Y desde ahí, epistemológicamente, esta investigación se posiciona dentro de una serie de trabajos que se conocen como una perspectiva crítica y ciudadana del desarrollo sustentable, principalmente desarrollado en el mundo francófono, para decir en Francia, y algo de Quebec, en donde postulan que el desarrollo sustentable, en función de que es un término epistemológicamente confuso y que desliza, ¿no es cierto?, ideologías del libre mercado, más bien se debe presentar como una vía posible, pero no como la única. Por lo tanto, eso implica generar competencias ciudadanas, vale decir, poner al estudiante en situación de conflicto donde desarrolle competencias que son fundamentales para la convivencia y el diálogo democrático, como la tolerancia, el respeto, la diversidad de opiniones, etc. Entonces, rápidamente, para irme a los datos, ¿cuántos minutos me quedan? Te quedan, digo enseguida, te quedan 7 minutos. Entonces, la metodología. La metodología que estoy empleando hasta el momento, como les dije, yo les voy a presentar a continuación los primeros resultados. Es más bien un análisis de contenido, el clásico, ¿no es cierto?, análisis de Bardan, de interpretación de la información a partir de inferencias. Y los resultados que yo les voy a mostrar revelan el análisis de 11 programas de 11 universidades chilenas, que incluyen universidades del CRUCH como privadas, de la Universidad de Tarapacá a la Universidad Austral, de carreras que forman a futuros docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Entonces, el análisis que se hizo es un análisis de contenido donde en una primera etapa se identifican en los programas los términos desarrollo, sustentable, sostenible, sustentabilidad o sostenibilidad, y a partir de ahí se van creando categorías que yo le llamo unidad de registro, vale decir, se registra dónde está la información, y en función de dónde está la información, porque como es un currículum, vale decir, se presenta como actividad, objetivo de aprendizaje, resultado de aprendizaje, criterio de evaluación, se codifica en una codificación más bien de primer nivel, que es donde se encuentra la investigación en estos momentos. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? Uno de los principales resultados revela que en realidad el área de formación básica o pedagógica prácticamente es ajeno a lo que es los términos de sustentabilidad. Aparece muy poco mencionado en la parte de los cursos, filosofía de la educación, la parte pedagógica que tiene que ver con la formación del docente. Y si es que aparece principalmente vinculado a las políticas de inclusión, vale decir, hace eco de lo que mandatea la Organización de Naciones Unidas a partir del ODS 4, ¿no es cierto?, una educación de calidad inclusiva. Se hace inmediatamente una asociación de el desarrollo sustentable favorecería políticas de inclusión, y eso, ¿no es cierto?, se aborda desde lo pedagógico. Ahora, el otra área de formación docente que tiene que ver con la formación general, que son todos estos electivos que acompañan el núcleo básico de una formación de un docente o de un futuro profesional de la educación, aparece el desarrollo sustentable principalmente vinculado a la responsabilidad social universitaria. Vale decir, el desarrollo sustentable se presenta como un objeto que puede ser en el cual se favorece un desarrollo de proyectos en donde el estudiante debe analizar ciertas situaciones desde el prisma del desarrollo sustentable. Y muchos de esos proyectos que tienen que ver con proyectos más bien de comportamiento, hábitos ligados a medio ambiente, suelen tener más bien un carácter voluntariado, es decir, quedan ahí.
Un tercer resultado tiene que ver con el área de formación disciplinar o profesional. Y acá es precisamente en la parte de disciplina donde el desarrollo sustentable se incluye en la formación del docente, vale decir, es el área donde están los cursos ligados a historia, geografía, formación ciudadana, todo el componente, entre comillas, científico que legitima el saber que entrega el docente en la escuela, en este caso, historia, geografía y sus disciplinas afines. Entonces, acá aparecen elementos interesantes porque en realidad el desarrollo sustentable se presenta al estudiante de historia y geografía desde lo segundo, vale decir, desde lo geográfico. En la geografía son las asignaturas de geografía que más cabida dan el término. Sin embargo, si bien le dan cabida, normalmente se quedan en una dimensión medioambiental, vale decir, se propone el desarrollo sustentable para analizar aquellos problemas que tienen que ver con la protección del medio ambiente y en este caso netamente lo geográfico, lo que es la atención de la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, llama la atención la historia. La historia, que es la disciplina principal que da el nombre a la asignatura, vale decir, la historia prácticamente no tiene una responsabilidad, queda al margen como cuadro de análisis de lo que es la sustentabilidad, vale decir, se presenta el desarrollo sustentable como un concepto sin historia, como que si no tuviera un pasado, no se induce la reflexión acerca del por qué la ONU dio a través de esta comisión llama al día de hoy a generar un modelo de desarrollo sustentable. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones históricas que hay detrás acerca de por qué este modelo de desarrollo está en crisis y el por qué, ¿no es cierto?, se presenta este otro para, entre comillas, salir de la crisis? Además, dentro de las ciencias sociales aparece y se presenta como un concepto propio de la economía. Y ahí es donde también es interesante detenerse, porque se presenta como el único concepto. Pareciera ser que es el único encuadre económico que el día de hoy guía la reflexión acerca de las tensiones que genera la protección del medio ambiente y el sistema de producción industrial. Y también la didáctica poco se recoge este concepto, vale decir, aparece disociado la didáctica de las disciplinas, tomando en cuenta que la didáctica trabaja para las disciplinas, en este caso la historia, la geografía y las ciencias sociales, con respecto a la utilización de este término para generar un pensamiento más crítico. Entonces, a modo de conclusión, falta integración en el currículo universitario. Ahí nuevamente obliga a pensar en el tema de la transversalidad. No se presenta de un enfoque controversial, es decir, el currículum prescrito universitario más bien no induce a abordarlo desde la controversialidad, y eso llama la atención principalmente por el rol que cumple la didáctica, o sea, qué contribuciones están haciendo el día de hoy, tomando en cuenta que la formación docente avanza cada vez más hacia una didactización. Entonces hay una didáctica de la historia, una didáctica de la geografía, una didáctica de las ciencias sociales, pero sin embargo este término, que es interesante trabajarlo porque es controversial, la formación del docente no se utiliza como ejemplo, no se utiliza como recurso. Y también, ¿no es cierto?, interroga la interdisciplina dentro de la misma asignatura, porque como queda aislado en el eje geográfico, el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales después, ¿no es cierto?, tiene dificultades a ir tejiendo todas las disciplinas que integran su asignatura escolar para generar, ¿no es cierto?, un pensamiento crítico en relación a las tensiones y desafíos que implica generar, entre comillas, una sociedad más sustentable. Y por último, pareciera ser que existe un currículum oculto del desarrollo sustentable, porque como les dije, no se problematiza, se presenta como la única vía de solución, la única puerta de entrada y salida, y interroga sobre todo el posicionamiento pedagógico. Como les explicaba en un momento, la parte pedagógica, que es lo que hace la diferencia de la profesión de ser profesor a otros, porque el único que tiene el apelativo de pedagogía es, no contribuye a desarrollar el posicionamiento epistemológico del docente para abordar un contenido o un término que tiene una carga ideológica bastante importante por la idea del crecimiento. Y eso nos hace pensar que quizás la formación del docente debería avanzar hacia un análisis más sociocrítico del currículum, no tanto centrado en la didáctica, porque la didáctica pareciera ser que el día de hoy
Claro, se reduce en el caso del DS como una serie de recetas metodológicas para generar como resultados eficientes, para generar un mundo sostenible, pero no invitan al docente a posicionarse críticamente por qué es necesario llevar a cabo este modelo y cuáles son los resultados que genera en la práctica cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. Y luego, eso, para que no se pase, para que tengamos espacio luego para poder conversar un poco. Ustedes van cambiando directamente la diapositiva, ¿cierto? Sí. Listo. Gracias más, chiquillos. Vamos a comenzar, o sea, eso, comienzan de nuevo. Presenten el título de su ponencia, por favor. Mitos y leyendas sobre la biodiversidad en la zona sur austral de Chile. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Sí? A ver, ¿se repetirá otra vez? Ahí está. ¿Sabría alguno de ustedes decirme a qué ave pertenece ese canto? Chucao. ¿Chucao? ¿Quién dijo chucao? Ya, sí. Sí, están en lo correcto. Ese canto pertenece al chucao, también conocido como tricao. Cuando ustedes salgan de viaje, tienen que tener mucho cuidado, prestar mucha atención cuando escuchen su canto, porque dicen que esta ave es una mensajera del bosque. Cuando canta es porque está tratando de decirte algo, en el fondo cómo va a finalizar tu viaje. Puede ser bueno o puede ser malo. Hay varias formas de interpretarlo. La más conocida, puesto que pensaron las dos personas que ya identificaron que eran chucaos, ¿por qué oído? Se escucha, ¿cierto? Si lo escucharon por el derecho, es una señal de buena suerte, de que el viaje va a terminar bien. Pero si lo escucharon por el izquierdo, mala suerte. Sí, va a terminar mal el viaje, muy mal. Otra forma de interpretarlo también es esto de acuerdo al sexo del ave. Si es un macho, el que está cantando es de buena suerte. Y si es una hembra, es un mal augurio. Las mujeres siempre tenemos la culpa. Muy bien. Quiero que levanten la mano las personas que lo escucharon por la izquierda, con el oído izquierdo. Ya. Me parece que todos. Ya. Ahora les voy a mostrar, hay varias formas de deshacerse en el fondo de la mala suerte que les indica el chucao. Ahora les voy a mostrar la más conocida. Pónganse de pie, por favor. Ahora, ahí mismo en el lugar, tienen que dar 3 vueltas hacia la izquierda. O sea, con cuidado, por favor. Ya. Siéntense nomás. Se deshicieron de la mala suerte. Ya. Otra habilidad que también se le atribuye a esta ave está relacionada con la muerte. Si canta cerca de una persona enferma, es porque esa persona probablemente va a morir. Está indicando que va a fallecer en el fondo. Bueno, en torno como a estas creencias del chucao podemos ver un poco de lo que es la cosmovisión de la comunidad mapuche huilliche con respecto a la relación del ser humano y de la naturaleza. En el fondo, donde el ser humano está en constante comunicación con este intercambio, no es visto como algo separado
ni como algo superior a la naturaleza, sino que es parte de. Ahora, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que esta ave es vista como un mensajero en el fondo del bosque? ¿Lo saben? Quizás porque siempre está, o sea, cuando vas al bosque, el chocado es como una de las aves más frecuentes y más fáciles de ver también. Sí. De hecho, sí, tienes razón. Esa es una de las razones. En realidad una de las razones es porque habita justamente en el bosque y en las áreas como más densas, en el sotobosque, donde la visibilidad ya no es tan buena. Y si ustedes lo escucharon ahí en el audio, su canto es bastante característico, muy llamativo. Por lo demás, se trata de un ave que es muy curiosa. Entonces, cuando ustedes salen hacia el bosque, siempre se la escucha varias veces. Sí. Gracias, Cata, por contarnos esta breve leyenda sobre el mensajero del bosque. Bueno, antes de comenzar de lleno con la información de la siguiente presentación, vamos a contextualizar un poco. Nosotros somos estudiantes o profesores en formación de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos, ubicada en Osorno. Y como ya se han podido percatar un poco por la introducción realizada por mi compañera, tenemos como objetivo principal dar a conocer las conclusiones y reflexiones de la realización de un proyecto de semillero de investigación, el cual muestra finalmente las conclusiones y las reflexiones finales realizadas, y finalmente es para un acercamiento en la asignatura que nosotros tuvimos como profesores en formación de la asignatura de biogeografía con el profesor acá presente, Gonzalo Martínez. Bueno, por lo tanto, este proyecto trata sobre cómo nosotros podemos utilizar las mitologías y leyendas para contribuir a la transmisión y conservación de finalmente estos conocimientos o saberes ancestrales o tradicionales ecológicos. Bueno, y la importancia que aquellos poseen para nosotros como estudiantes y para los estudiantes, y finalmente siempre son un poco más invisibilizados por la sociedad. Y bueno, esto a partir de la vinculación y la aplicación de como una estrategia didáctica o un recurso didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la biodiversidad. Bueno, además, esto lo logramos plasmar a través de la redacción de artículos de indagación científica, y por ende nos basamos en la utilización de fuentes bibliográficas y en una salida a terreno, la cual se llevó a cabo en Chiloé, en el Parque Ecológico y Mitológico de la zona, y además de la recolección de información para posteriormente escribir estos artículos. Bueno, además de recorrer otros lugares próximos para el avistamiento de aves, y finalmente vincularlo con lo que es la biodiversidad y cuál es la interpretación que se le otorga. Bueno, y por eso voy a estar con mis compañeros, quienes les van a presentar algunas de las mitologías y leyendas que recopilamos en este trabajo. Bueno, muchas gracias, Isabel. Siguiendo con esta hermosa lógica de poder traspasar estos conocimientos ancestrales, les voy a decir que cuenta la leyenda que el mundo vivió una inundación hace mucho tiempo causada por la batalla entre Chen Chen y Kai Kai Liu. En esta inundación, que eran los espíritus del mar y de la tierra. Chen Chen Liu, que era el espíritu de la tierra, en un afán por salvar a las personas que se le había tragado el mar, él los modificó biológicamente. Dentro de todos estos seres que fueron modificados biológicamente aparece el cahuelche. Como pueden ver, es la tolmina, una especie de cetáceo dentro de la zona costera de Chile. Y debido a su llanto o a su canto que parece un llanto de una persona, las personas interpretan esto como la muerte de una persona que estaba siendo ahogada en el mar. Y los saltos significaban una abundante pesca. Debido a que la costa es una zona de gran concentración de alimentos, los cetáceos se acercan en un gran número y empiezan a los saltos, y las personas interpretan esto como que el cahuelche lo está diciendo: vengan para acá porque aquí está la pesca, aquí está como su felicidad o la abundancia para su familia.
Y por otra parte también califica o estabiliza los cambios de las mareas en el tiempo. Es por esto que es posible que la totina tiene preferencia a aguas más someras, aguas más tranquilas, pero también debido al cambio climático de los fuertes vientos se le puede ver en, no sé, partes de ríos mucho más correntosos o más turbios. Ahora los dejo con Renato, que va a contar el siguiente. Gracias. Bueno, ya me presentaron, me llamo Renato. A mí me tocó investigar sobre la leyenda del Camahueto, un animal mitológico de la isla de Chiloé, que pertenece tanto a la tierra como a la mar. Este animal en sus años iniciales tiene una similitud en su figura a lo que viene a ser siendo un ternero. Lo que es la parte más, específicamente en su morfología, destaca, ¿cierto?, el cuerno que podemos ver ahí que sale pronunciadamente desde su frente. Bueno, se dice y cuenta parte de la leyenda que las machis eran las encargadas de recolectar este cuerno con las raspaduras de este mismo para poder sembrarlo y generar así nuevos especímenes de este animal mitológico. Bueno, cuando crece este animal, ¿cierto?, pasa de sus primeros años iniciales de su vida, se retira de las altas cumbres de las montañas, de las profundidades de las altas cumbres y con una gran fuerza y un gran estrépito se dirige hacia el mar, dejando una gran caída en forma de matriz que sale después desde la altura de la cumbre un arroyuelo. Bueno, en todo este movimiento y con toda esta gran fuerza, este animal arrasa con absolutamente todo lo biológico, ya sean grandes rocas, árboles y grandes extensiones de tierra, dejando este gran espacio que yo les di. Bueno, lamentablemente los chilotes, lamentablemente en este gran movimiento donde se dirige de las altas cumbres hacia el mar, provoca grandes sequías, dejando a los chilotes lamentablemente con problemas de abastecimiento de agua. Bueno, los chilotes reconocen ahora sí a este animal mitológico como el guardián del agua. Una vez ya en su edad adulta, él se encuentra lo que viene a ser siendo, no en las grandes profundidades, pero sí está cerca de las orillas, manteniéndose ahí siempre como guardián del agua, como no se le reconocía. Y bueno, se dice en la leyenda que cuando él se enojaba, se retiraba de estos lugares dejando grandes surcos en la tierra, provocando el mismo efecto, ¿cierto?, que viene a ser siendo la sequía de las napas subterráneas y dejando sin abastecimiento de agua a la isla de Chiloé. Ahora, por el lado de la geografía, dejando de lado la leyenda, el Camahueto y los chilotes específicamente buscaban con esta leyenda dar una explicación para los procesos erosivos que generaban y que producen las grandes precipitaciones, los grandes aluviones, que ocasionan derrumbes y profundas quebradas dentro del relieve de Chiloé. Bueno, como cabe señalar que Chiloé tiene una gran dependencia a estos suministros de agua que se acumulan tanto por los humedales o por las turberas que se encuentran en Chiloé. Finalmente, lamentablemente, todas estas napas subterráneas hasta ahora en la actualidad y en las últimas décadas han sido fuertemente alteradas por plantaciones exóticas de diversos tipos de árboles, obviamente para la extracción y el uso de leña de manera excesiva y la explotación indiscriminada del musgo pompón que acentúa todos estos problemas ya mencionados. Bueno, la tercera leyenda que sí quisimos analizar es una leyenda muy conocida a lo largo de todo Chile, específicamente en la zona más austral, pero a su vez es muy compleja porque no hay una sola versión de ella y no tiene un solo nombre. Lo podemos conocer como pájaro brujo, chonchón, tuetué, tiene diversos nombres. Pero lo quisimos enfocar principalmente en la versión de las comunidades mapuche huilliche, donde principalmente, como se puede ver en la imagen de allá, en la ilustración, es un ave principalmente, se supone que es la cabeza de un brujo y es percibido como un mal augurio o el propio mensajero de la muerte, ya que anuncia el fallecimiento de personas principalmente, o el que atrae diversos males. Técnicamente es la cosmovisión y comprensión en una figura de toda la maldad que se puede encontrar principalmente en la naturaleza o de las mismas personas dentro de su sociedad. Pero si lo llevamos a un aspecto más naturalista, más concreto, más científico,
se puede asociar al búho chuncho, que en sí es una lechuza que la podemos encontrar a lo largo de toda la zona austral de Chile. Pero la diferencia es que es muy difícil de ver en el día, ya que es un ave rapaz nocturno, la cual, como podemos ver, no es de gran porte, tiene ojos amarillos. Entonces yo ahí les quiero proponer que se imaginen que si ustedes fueran caminando, no sé, en una zona rural y ven solamente unos ojos amarillos y el sonido que emite, por ejemplo, un sonido chondoso, casi como un grito. Entonces, lo más obvio es que uno se va a asustar por inercia. Entonces simplemente puede ser, según la interpretación mapuche-huilliche, que asociado a las ciencias y a la parte más natural, a las ciencias naturales, el tuetué o chonchón es la representación del búho chuncho que al hecho de que se ve en la noche y el sonido que emite genera un miedo a las personas y llega a ser en las interpretaciones y la imaginación llega a jugar una mala pasada. La siguiente. De ahí queremos proponerles la siguiente opción. Después de ver todas estas leyendas, nos consultamos en sí en la investigación de que por qué es importante enseñar a través de estas leyendas, ya sea de una manera multiescalar y multidisciplinar. Principalmente se puede enfocar como si fuera una ecuación matemática. Utilizamos lo que es la didáctica como concepto en sí y el otro concepto es lo tradicional. En este caso los mitos y las leyendas, que por medio de, si lo sumamos, generamos una transposición didáctica que en sí podría ser la información de todo este concepto que el transmisor quiere generar hacia el emisor, pero de una manera simplificada, de una manera más simple. Lo que genera al fin y al cabo un aprendizaje significativo. Y dentro de un ejemplo pedagógico, este aprendizaje significativo por medio del docente es el que al utilizar estos métodos pedagógicos de utilizar el mito y la leyenda, él aprende y trata de generar este concepto concreto, transportarlo a lo básico. Y el estudiante en sí genera este pensamiento de pensar de una manera más fácil o más sencilla un concepto concreto, que puede ser la deforestación o comprender el hecho de un ave. De ahí tenemos, pues según Valenzuela, ya derivado de una parte más propia de nuestra carrera, que es la geografía, propone que la mito y la leyenda tiene distintas perspectivas. Como podemos ver ahí, la valoración sociocultural y fortalecimiento del sentido de identidad, ya que estas leyendas se dicen como localidades, podemos interpretar la localidad a través de sus leyendas y su propia identidad. La referencia a espacios geográficos localizables. Es decir, que estas leyendas, dentro de nuestra investigación, se pueden situar desde distintas comunidades, distintas regiones o distintos espacios geográficos. Después la descripción de paisaje, ya que estas leyendas presentan muchas perspectivas o muchos espacios geográficos que se pueden describir. Y por otro lado, la explicación de fenómenos naturales, que como la misma palabra lo dice, se le da una explicación, algo que la ciencia actualmente lo puede comprender, pero en la época antigua no. Y de ahí tenemos lo que, de este lado es la forma de la parte de educación. Pero ¿cómo lo tenemos en la parte del el conocimiento tradicional? Ese fue el siguiente cuestionamiento que nos hicimos. Bien, el conocimiento ecológico. Les queda, ya se pasaron el tiempo, pero si lo pueden hacer un cortito para que todas tengan el mismo tiempo de presentación. Es importante mantener el conocimiento ecológico ancestral, pero entendamos por qué se está perdiendo el conocimiento ecológico ancestral. Aquí tenemos una buena parte de estos factores que comenzamos por la culturación, que es la predominación de una cultura por sobre las demás. Pérdida de dialectos locales, la escolarización, porque todos reconocemos que la escuela es un lugar de reproducción social y de una sociedad específica. Cambios en el uso del suelo, como la eliminación de los bosques nativos o espacios culturales que tienen, por ejemplo, pueblos originarios. El éxodo rural también es un factor, la industrialización, porque modifica, ¿cierto?, los métodos de producción, y la globalización, porque en el fondo termina por homogeneizar las sociedades, incluyéndolas a todas también en un mercado internacional. ¿Y por qué es importante conservar el conocimiento ecológico ancestral? Porque genera y conserva la biodiversidad, compatibiliza con el desarrollo económico de sus recursos naturales y es un buen monitor del cambio climático, porque detrás del conocimiento ecológico tradicional lo que tenemos son altos valores éticos.
Como conclusión, podemos decirles que a través de esta investigación concluimos que los mitos y las leyendas son una buena herramienta y una herramienta fácil y didáctica que nosotros los docentes podemos utilizar para poder transmitir este conocimiento ecológico tradicional, donde pueden conjugarse muy bien las ciencias y estos conocimientos ancestrales para que puedan dialogar entre sí y así poder tener nuestros estudiantes mejor informados y entregarles otras perspectivas. Eso es. Muchas gracias. Por la presentación. Bueno, yo vengo a hablar aquí un tema, quizás geología hace ruido con respecto a las demás presentaciones. Yo vengo del mundo de las ciencias naturales. Yo soy geólogo. Y junto a Marta, quien trabaja desde la perspectiva más bien ambiental y los recursos ambientales dentro de la Universidad Católica del Maule, hemos tratado de generar una experiencia particular respecto a cómo se imparte geología, haciendo un contraste entre los modelos quizás más desde la concepción inicial de la geología de los años de la década de los 60, ¿cierto? Con todo el modelo extractivista, y cómo de alguna manera contrasta con la geología que quizás es más moderna respecto, y que en general todas las universidades en Chile lo están abordando desde una perspectiva diferente que tiene que ver justamente con esta época del antropoceno. Entonces, un poco para contextualizar, bueno, el contenido que voy a hablar hoy día, primero la parte de la motivación, resultados de lo que hemos hecho y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo en la universidad y en la carrera propiamente tal, y finalmente algunas discusiones y contextos generales. Bueno, en Chile existen aproximadamente 17 universidades que imparten la carrera de geología. 3 la vienen haciendo históricamente, ¿ya? La Universidad de Chile, la Universidad Católica del Norte, perdón, parte en la década de los 60, la Universidad de Concepción parte en la década de los 90, y luego ya en 2007 empiezan a aparecer explosivamente, así como callampa, muchas carreras de geología a lo largo a nivel nacional. ¿Ya? La Católica del Maule empieza con la carrera de geología del año 2021, siendo la primera carrera de geología en la región del Maule, ¿vale? Y claro, nosotros cuando vemos un poco los contrastes que hay entre las mallas, efectivamente, la carrera de la Universidad de Chile, casa donde yo estudié también, históricamente eran o han sido carreras que han estado enfocadas mucho al modelo extractivista, mucho al modelo minero, ¿cierto? De cómo enfocamos un poco el recurso de Chile. Siempre se dice que Chile es un país minero, Chile tiene el recurso y lo principalmente que se abordaba la geología. Yo diría que hasta más o menos en 2005-2010 era en función de el recurso principalmente. Hoy tenemos un modelo más cambiado, bueno, con todo lo que ha pasado con riesgos de desastre, volcanes en erupción, terremotos, tsunamis, remociones en masa, entre otras cosas, ha generado un cambio en lo que se desenvuelven los geólogos hoy en día, generando este cambio y esta quizás conexión con un mundo más interdisciplinar. A la geología le ha costado un poco más quizás acercarse a este mundo porque claro, siempre se habla un poco con la geografía, se hacen muchos contrastes y tenemos muchas convergencias en muchos aspectos. Entonces, claro, un poco la motivación que lleva a hablar un poco de este tema es, bueno, primero los objetivos de desarrollo sostenible, no voy a ahondar mucho en ellos, pero sí situarme en 3 puntos importantes que tienen que ver con lo que es crisis climática principalmente, lo que es el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Chile también, y lo que es el marco de Sendai, que es una reformulación del marco de acción de Hyogo, ¿cierto? Que tiene que ver con la reducción y gestión del riesgo de desastre. De alguna forma, cuando nosotros hablamos de todo este contexto, todo el pasado histórico que muy bien nos reflejó el colega anteriormente con su presentación, aparecen distintos aspectos, ¿cierto? Desde el informe de ruta, incluso de antes, empiezan a aparecer distintos aspectos que nos centran hoy en este mundo globalizado, ¿cierto? Que nosotros observamos cómo las ciencias naturales y las ciencias sociales indiscutiblemente tienen que buscar de alguna manera una dirección, una interdigitación, ¿cierto? En donde podamos de alguna manera abordar los problemas que vienen hacia el futuro. La geología, y en particular la época del antropoceno, que ha sido tan comentado quizás en los últimos 5 o 10 años, empieza ya más o menos desde 2011. El The Economist saca un documento, hace Welcome to the Anthropocene, ¿cierto? Como bienvenido al antropoceno, en este contexto donde los humanos efectivamente estamos dejando esta huella palpable. Gente que todavía se discute si es que el último tiempo geológico, que es llamado Holoceno, que tiene los últimos 12.700 años, si es que todavía se podría subdividir y efectivamente encontrar un tiempo tal que el antropoceno calce. El antropoceno es discutible. Nosotros, desde las ciencias geológicas, se plantea que el antropoceno podría estar partiendo en un rango aproximado entre la segunda mitad del siglo, si bien digo siglo XIX, 1800, ¿cierto? Con la segunda revolución industrial,
y entre la bomba atómica, ¿cierto? Entre 1950. A escala geológica, 70 años no son nada. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un planeta que tiene 4.560 millones de años, 70 años, 300 años no son nada. Y de alguna manera eso viene también a traer en consideración lo que es la agenda dentro de este informe del IPCC, ¿cierto? El quinto informe, el Assessment Report que sale del IPCC, que justamente plantea esta idea del riesgo climático, ¿cierto? Donde nosotros podemos entender efectivamente que asociado a distintos aspectos, efectivamente estamos viendo un cambio en materia de la ciudad, de la sociedad. El informe que salió el año pasado, ¿cierto? El informe 6, indicaba que la influencia humana, que los impactos, que ha generado la influencia humana son de manera inequívoca y que son irreversibles a escala humana. Eso también es importante destacar, porque, claro, si quizás los humanos, y no quiero meterme en ningún contexto catastrofista ni nada por el estilo, pero si nos extinguiéramos hoy, y toda la acción humana, probablemente en 1000, 2000 años, 5000 años, quizás los índices climáticos se podrían normalizar, ¿cierto? No es la idea, ¿cierto? Pero efectivamente, de alguna manera, a escala humana, que nosotros podamos reparar esto en los próximos 100 años es un poco difícil. O sea, ¿no? Las proyecciones indican todo lo contrario. Y además, con todo lo que ellos hablaban hace un rato del marco de Sendai, marco de acción de Hyogo y todas las acciones previas que se han hecho en materia de reducción y gestión de riesgo de desastre, de alguna manera vemos una cruz en ese sentido. Quizás dentro de lo que es políticas públicas y dentro de lo que se hace a nivel nacional, estas dos cosas corren por carriles separados. Pero efectivamente vemos que los objetivos de desarrollo sostenible y esta idea de tener un marco de acuerdos en pro de enfrentar esta idea del cambio ambiental global que de alguna manera se desdibuja y se compone dentro de esta idea del antropoceno, o se materializa, más bien dicho, en un tiempo palpable, que sería este tiempo del antropoceno, donde vemos influencias concretas. O sea, hace unos días aparecían estos cúmulos de ropa, ¿cierto?, en Atacama, no sé si los vieron, y así como eso, existen islas de basura importantes, ya existen rocas de plástico, o sea, ya la influencia es concreta. ¿Ya? Entonces, cruzando todos estos temas, los ODS están como de alguna manera interdigitados en distintas situaciones. Entonces, ¿por qué les comento todo eso? ¿De qué tiene que ver con geología todo esto? Mucho. Porque hoy existen acciones concretas donde nosotros estamos desarrollando, en el fondo, instancias donde los ODS se pueden ver de manera palpable, transversales, de manera transdisciplinar, en donde los distintos actores de este ecosistema pueden dialogar, ¿cierto? La sociedad civil, el sector público, el sector privado y, por cierto, la academia. Y aquí es donde el proyecto Geoparque y los geoparques mundiales UNESCO, a los cuales voy a simplemente puntualizar brevemente, son parques que efectivamente se manejan bajo modelos de gestiones territoriales que tienen los objetivos de desarrollo sostenible a su haber. ¿Por qué les comento esto ahora? Porque dentro de la región del Maule, aquí en la región de la Araucanía ya existe un geoparque, el primer geoparque mundial UNESCO en Chile, el geoparque Cutralcura. Y nosotros con justamente el Maule, el geoparque Piñanmapu, el proyecto geoparque Piñanmapu, aspira a ser el segundo geoparque mundial UNESCO en Chile. En Latinoamérica existen 8 en este minuto. A nivel mundial existen como 100. La última cifra que vi fueron 175, y eso va en aumento, mayoritariamente en Europa están concentrados. Y en Chile estamos apostando por este modelo de geoparque que se aborda principalmente la cordillera maulina, ¿cierto? Donde tenemos, Romeral, Curicó, Molina, San Clemente, Linares y Colbún. Y ahí se encuentran distintos sitios de interés geológico, sitios relevantes, ¿ya? Particularmente quizás el más famoso para todos nosotros, la Laguna del Maule, ¿ya? Pero así como ese, existen alrededor de, esta es una imagen del año pasado, habría que modificarla. Ya vamos en aproximadamente 115, 120 geositios reconocidos dentro del territorio. Al final les voy a mostrar algunas fotitos de los geositios más relevantes. Y que al menos 30, entre 25 y 30 tendrían un interés, implicarían un interés de carácter mundial, ¿vale? Entonces, claro, si ustedes se fijan aquí tenemos, por ejemplo, sistemas hidrotermales, eso tiene que ver con procesos de alteración de roca, tenemos volcanismo y magmatismo, o sea, en cuanto al riesgo volcánico es bien interesante cómo podemos abordar la perspectiva del geositio. Y aquí es algo importante que quiero señalar antes de entrar al meollo del asunto, ¿cierto? Que es
Los geositios y los geoparques en general, al ser modelos de gestión territorial, nos permiten entrar de lleno en lo que es la gobernanza del territorio. Y nos permiten de alguna manera cruzar, que el patrimonio no sea solo preservación, no sea solo algo bonito, sino que sea lo que pueda ser de alguna manera complementario para desarrollar muchas estrategias, tanto en manejo y gestión de reducción de riesgo de desastre, manejo en temas de gestión ambiental, educación, turismo sostenible, entre otras varias aristas más. Entonces, sosteniendo eso, nosotros desde la carrera de Geología de la Universidad Católica del Maule, lo que estamos planteando es pensar una carrera en pro de esta idea de geología del siglo XXI, geología del antropoceno, geología de, un poco, sin dejar de lado obviamente las necesidades fundamentales que tiene la carrera de geología propiamente tal, pero sí darle esta perspectiva desde el inicio en lo que es materia de sustentabilidad. Me parecía muy interesante lo que se comentaba en instancias pasadas, de cómo de alguna manera vamos incorporando en el currículum, independiente de si esté o no esté el curso de geología sustentable, por ejemplo, o el curso de geopatrimonio en el caso nuestro, ya, o de geología ambiental, sino que vayamos dando una perspectiva en cada una de las áreas para formar profesionales que el día de mañana se enfoquen desde una perspectiva sostenible. Entonces, para comentarles un poco lo que hicimos en la universidad, aprovechamos los estudiantes de primer año que llegan el primer semestre deseosos por estudiar geología porque quieren ir a terreno principalmente, quieren ir al cerro. Entonces, ellos quizás muy poco conocen de geología. Entonces aprovechamos de hacer aplicamos 3 instrumentos, ¿cierto? Que los voy a detallar a continuación, donde tenemos más o menos un espectro, un espacio muestral de aproximadamente 57 estudiantes de primer año, 32 de segundo, donde efectivamente se cumplen los patrones clásicos de las carreras de ciencias, mayoritariamente una carrera masculina, ¿cierto? Que hemos ido mejorando con el tiempo, pero ya las terceras generaciones un poco más 40-60, pero en estos casos se cumplen estos factores. Y bueno, lo que aplicamos fueron 3 instrumentos bien cortitos, una guía inicial que se les entrega la primera semana de clases, casi que no hayan escuchado nada respecto a lo que es geología, y luego aplicamos este mismo instrumento al final del semestre, y además lo aplicamos en los estudiantes de segundo y tercer año. Ya, entonces, los datos que aparecen son bastante interesantes. En el lexicón, que lo presento a continuación, ¿qué términos asocias con el concepto de geología? Y al principio lo que más sonaba era minerales, volcanes, terremotos. De hecho, incluso en los de primer año, que usamos los de las 3 generaciones, aparecía Minecraft, porque jugaban mucho con sacar minerales y rocas, ¿cierto? Entonces era bien entretenido cómo aparecían ese tipo de conceptos que para mí también eran desconocidos. Y por otro lado, cuando hacemos el contraste hacia adelante, empiezan a aparecer conceptos más diversos. Medio ambiente empieza a aparecer, tectónica, volcanes, placas tectónicas. Se entiende mucho el concepto del paradigma desde la geología, desde el concepto más histórico. ¿Cuál es nuestro, por así decirlo, nuestro modelo atómico en geología? La teoría tectónica de placas, que no tiene más de 60 años. O sea, la tectónica de placas nace en la década de los 60, nace, entre comillas, se aborda como teoría. 3 minutos. Vale. Y entonces voy a pasar un poquito más rápido con esto. Finalmente, aquí con la cuestión de actitudes de la geología, bueno, hicimos un modelo de una escala de Likert, ¿cierto? Donde vimos la valoración que tenían los estudiantes respecto a distintos temas. Vimos que inicialmente, principalmente lo que es la parte como más moral, más personal, está mucho más desarrollada. Los chicos que quieren estudiar geología abordan los temas desde una perspectiva ambiental. Quieren estudiar una carrera que los conecte con el medio ambiente y con el territorio. Se ha visto por el tema de tiempo, y en el caso del KPCI aplicamos una valoración personal desde el punto de vista de la metacognición, ¿cierto? De cómo ellos observan su entendimiento de cuántos conceptos comprenden. Y aquí voy a pasar rápidamente más que las gráficas son bastante sencillas de entender, porque los puntos que están en rojo reflejan cuánto es lo que no sabían los estudiantes, y las líneas, en morado son lo que pasa al final. Entonces la valoración que ellos tenían de no conocer absolutamente nada al principio versus lo que pasa conforme avanzamos en el semestre es bastante interesante, ¿ya? De cómo ellos van efectivamente asimilando que los conocimientos que van adquiriendo tienen un sentido más allá del conocimiento puro y duro, ¿cierto? Y aquí me voy a centrar particularmente en esto. Los geoparques son modelos de gestión territorial donde se maneja patrimonio natural y cultural de manera holística. Al principio no tenían idea, y eso era perfectamente entendible que no lo evaluaran, pero durante el semestre, sobre todo los estudiantes de tercer año,
lo tienen mucho más interiorizado por los tipos de terreno que hemos hecho durante la carrera. Y aquí viene efectivamente el cruce con el proyecto Geoparque, como vemos, aparte de esa pregunta, bueno, el estudio de la geología es un sector vital para la declaración de los geositios, y en final cómo se relacionan los geositios con los ODS, lo empiezan a ver cada vez más directo, ¿ya? Y eso es bastante interesante. Entonces, un poco ya para ir cerrando, y me tomo 2 minutos nomás, todo lo que estamos haciendo es llanamente para darle un sentido al trabajo que se puede realizar entre el Geoparque y la universidad. De qué manera nosotros podemos tener en el fondo un laboratorio vivo que podemos ir trabajando constantemente y de manera incluso transdisciplinar. Aquí por ejemplo está el Salto del Maule, este es uno de los lugares quizás más interesantes dentro del Paso Pehuenche, se encuentra a un par de kilómetros nomás de la laguna del Maule. ¿Ya? Aquí es donde hay de hecho fotos interesantes de gente tirándose en calles por aquí. Hay una cosa muy... Bueno, un dato que lo pueden buscar. Pero aquí el Salto del Maule tiene cosas bien interesantes. Por el lado de acá que no se ve está la cascada invertida, que es una cascada que en el fondo tiene, como que el agua producto del viento viene en sentido contrario. Pero aquí además está lo que le llaman coloquialmente la cárcel, que son basaltos columnares que tienen un sentido geológico bien interesante. Son como estas catedrales africanas como hexagonales, son bien interesantes de estudiar. Y además, por el lado de acá que tampoco se ve, existen osamentas de guanacos de hace 8000 años, de justamente ¿cómo se llama? Nómades que cruzaban por el Paso Pehuenche, y no hay guanacos en esa zona, pero ellos llevaban comida para poder pernoctar, y habían como una suerte de núcleos como rudimentarios geodésicos, ¿cierto?, para poder justamente pernoctar. Entonces aquí básicamente lo que pasa, se cruza el patrimonio cultural con el patrimonio natural. Podemos cruzar una perspectiva integral de cómo abordar estos temas, y eso es muy interesante porque la geología se empieza a meter en otros temas adicionales con lo que es antropología, por ejemplo, antropología física, paleoantropología, inclusive, y también empezamos a rescatar otros temas. Aquí por ejemplo se encuentra el sapito de, no puse foto, pero el sapito de pecho que es endémico en esta zona, que tiene un nombre específico, siempre me olvido. La fauna conmigo nos va un poco como geólogo. Pero efectivamente tenemos ahí bastantes cosas interesantes, y bueno, esto ha llevado a que los terrenos, aquí estamos en la laguna del Maule, es un domo de la laguna, que efectivamente podamos generar que en el fondo a los estudiantes desde primer año los convocamos a ser protectores del patrimonio, pero al mismo tiempo embajadores de cómo podemos llevar esto a un modelo más concreto. Y efectivamente, bueno, hay otro terreno en la laguna, y de qué manera podemos ir cruzando todos estos temas con justamente una perspectiva más integral. Estamos trabajando efectivamente con los municipios directamente, particularmente con el municipio de San Clemente, que nos está permitiendo de alguna manera generar estrategias tanto en las políticas ambientales comunales, donde se ha metido ya el contexto de este patrimonio, como también generar instancias de educación tanto formal y no formal. Los estudiantes no solo se enfocan a trabajar pensando en que el día de mañana pueden trabajar en grandes minerías, y perfectamente lo pueden hacer, pueden trabajar en San Margemín y todo lo demás, pero también entender que el rol que pueden cumplir a nivel local, en los trabajos municipales, por ejemplo, justamente abordando temas de gestión territorial, por ejemplo, de una perspectiva diferente, teniendo el riesgo de desastre de una perspectiva diferente a la que lo puede entender quizá otro profesional, ha sido un trabajo bien interesante que se ha desarrollado, y que al tiempo de hoy hemos visto que más geólogos están apareciendo también en trabajos a nivel municipal, justamente por el desarrollo de geopatrimonio y geoconservación. Muchas gracias. Excelente, Felipe. Muy buena presentación. Con su nombre y luego plantea la pregunta o comentario. Hola, Stefan Bersaluy. Una pregunta para la señora expositora. Me encantó el trabajo, muy bueno. Solamente saber si tienes proyectado los videos, ya que entendí que están como disponibles para todos, hacerles como más incluidos, subtítulos, tener traducción de lengua y señas, si está dentro de esos de los planes. Subtítulos todos tienen. Y lengua de señas, el Centro de Innovación ahora de la universidad está trabajando en incluir otros métodos de acceso a los materiales audiovisuales, que incluyen texto descriptivo y también incluyen el lenguaje de todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, observación? Mira, acá una colega. A los jóvenes profesores. Ustedes dentro del estudio que hicieron de la recopilación de estos cuentos, mitos y leyendas,
nos pudiesen compartir como los que ustedes encontraron como interesantes, que se asociaban y que podían funcionar bien para transmitirle a los niños en aula esto de la ecología y los relatos antiguos. ¿Pudieron hacer como un barrido de varios o...? Sí, en el fondo hicimos varias recuperaciones. Todos tenían un significado cultural específico, todos tenían un conocimiento de trasfondo que en realidad se volvía a dar de manera muy didáctica y muy cercana y muy fácil para el docente de transmitir a los niños. Porque de repente siempre se dice que en el currículum no te dan las herramientas, no te dan el espacio para hacer algo innovador. Y esta es una manera muy fácil, muy sencilla de hacerlo. Entonces, dentro de todas las mitos y leyendas que investigamos, todos tenían algo especial que decir. Y específicamente una, yo tengo... No, pero me refería así como si es posible que ustedes nos pudieran compartir como ese estudio y ese análisis que hicieron, porque en general es difícil googlearlo, uno googlea uno u otro, pero como esa investigación como súper importante que ustedes hicieron, si es posible de compartir. Sí, puedo responder en el sentido de, bueno, los estudiantes hicieron este fue como un primer intento de acercamiento de cómo acercamos la biogeografía, pero a través de la mitología y leyenda, precisamente para el rescate de la sabiduría popular y ancestral. Y claro, cada uno de los trabajos lo plasmaron en un artículo de divulgación científica, que todavía no está disponible, pero va a quedar en el portal de revistas de la universidad. Sí, en otros hay un portal de revista que contiene la revista científica, probablemente tal vez, pero también van a aparecer esta revista de divulgación científica que se llama Notofagos. Y bueno, y esto va a continuar después porque precisamente al notar de que es muy común esta relación entre ser humano, naturaleza, cultura y naturaleza, claro, con los siguientes cursos de biogeografía vamos a hacer ese barrido. En el fondo, ¿cómo podemos utilizar toda la mitología leyenda que es inmensa y lamentablemente se está perdiendo? Porque ya nuestros abuelos, nuestros papás, ya no existe eso que existía antes de que nos contaban historias a través de esta mitología leyenda que se está perdiendo. Entonces, precisamente para rescatarla y a través de, no necesariamente de que sea que se imponga en el currículum, sino aprovechando de que existe para materias que tenemos que ver en el currículum, utilizar esta herramienta. Es súper interesante. Entonces, también va a aparecer después ese catastro en el fondo. Pero en realidad, mitología leyenda, tú googleas un poco y aparecen infinidad increíbles. Libros digitales, puedes restaurar. O sea, lo importante es cada territorio empezar a encontrar su propia metodología leyenda más cercana. También habíamos pensado en algún momento hacer entrevistas a personas de zonas rurales. Claro, eso ya logramos una logística un poco más difícil, pero probablemente más futuro se podría explorar. Felicitaciones por el trabajo, es bien lindo porque no sé, uno que ya es más grande recuerda como los cuentos de los abuelos, el viejo el saco. Sí, como que hay historias que lo hacían uno y por el buen camino, ¿cierto? Y como, o que de repente te representaban como el peligro de la naturaleza en algo así como más lúdico. Entonces, los felicito a todos por el trabajo. Así, es lindo llevar como eso de lo antiguo a transmitir a los niños, que es importante. Yo tengo una duda con respecto a eso. Cuando ustedes tomaron los cuentos, ¿cierto? ¿Cómo hiciste la vinculación? ¿Cómo hiciste la vinculación con lo conceptual, con el área específica que enseñan eso? ¿Cómo realizaste las actividades? ¿Cómo lo pensaron? ¿Fue una presentación de los cuentos? ¿Hiciste una observación y lo relacionaron con los contenidos? ¿Cómo fue eso? Es que principalmente nos enfocamos en una metodología muy fácil que fue el análisis primero de la... Se nos llegó o empezamos a buscar distintos mitos y leyendas principalmente de nuestra región. Entonces abarcamos de distintas maneras cada grupo, nos dividimos en distintos grupos y cada grupo eligió su propia leyenda y teníamos con los conocimientos previos de las ramas anteriores de geografía, empezamos a decir cuál se asemeja mejor a lo que se está planteando. Por ejemplo, a las remociones en masa o en mi caso, no sé, a las aves. Entonces empezamos a asociar y empezamos a buscar distintos artículos y hay muchos, por ejemplo, Valenzuela, hay distintos autores que plantean esto del uso del mito de la leyenda y
plantea en sus mismos artículos cómo comprenderlo y cómo analizarlo. Entonces eso igual la metodología, técnicamente como que copiamos su metodología y empezamos a analizar de nuestra propia cuenta y analizamos técnicamente que plasmamos el conocimiento concreto, científico, a la mejor parte de como lo tradicional. Lo vinculamos y tratamos de que aparezca similitudes muy concretas. Entonces esa es como la metodología que se Acá primero Felipe y luego continúo. Oye, sí, también con los chicos de los puentes me parece súper interesante. De hecho, yo pensaba que el Tewe era el Tewe. Aprendí algo nuevo aparte de eso. Oye, me llama la atención mucho este bicho, no sé cómo se llama, el que explicaba los procesos erosivos. ¿Ya? Y así como él, por ejemplo, está la leyenda de Tentren y Kaikai, por ejemplo. También está la de los pillanes en el tema volcánico. Yo entiendo que estuvo principalmente enfocado a temas más de fauna, ¿cierto? Pero efectivamente, ¿cómo han tenido esa relación, por ejemplo, con otras áreas quizás que explican fenómenos quizás más dinámicos, más grandes, ¿cierto? Como Tren y Kaikai, el tema de los terremotos y tsunamis, entiendo. Y quizás si se encontraron con otras leyendas que explicaran, por ejemplo, en la zona, yo sé que, tengo entendido, que entre la Araucanía y más o menos los lagos, al la cordillera ser más baja, también tenemos posibilidades de tifones y otras cosas que también están explicadas en la cultura mapuche. Entonces yo no sé si habrán encontrado cosas de estilo y que son interesantes, que parece que es como ver Pokémon esta cuestión, pero es muy entretenido, muy bonito y muy didáctico también para poder explicar ciertas cosas. Y felicidades a todos. Es muy amplia, por lo menos en nuestra región. La de otras regiones no desconozco bien, pero dentro de la cultura mapuche michi tenemos miles y miles de leyendas. Le tienen explicación a todo. Y hay una leyenda muy conocida que es la leyenda del Copivo, que en sí explica que eran una pareja de mapuche huilliche enamorados, donde el varón muere y la mujer en sí, de la pura pena, empieza a llorar lágrimas de sangre. Y de ahí nace el Copivo. Entonces se le da que explicar. Principalmente no quisimos enfocarlo tanto desde la perspectiva de la ciencia como tal, sino utilizarlo, explicar cómo esa ciencia la podemos derivar a la didáctica. Porque principalmente la geografía, algo que en nuestra carrera es algo que está muy técnicamente como un apellido o un segundo nombre que muy pocas veces se ocupa. Principalmente se ocupa la historia y la ciencia social. Entonces queríamos darle ese trasfondo de cómo acercar la geografía al aula. Y ahí empezamos a derivar y todas las leyendas y también no solamente trabajamos esto a través de la salida de terreno, sino también lo plasmamos dentro de las propias pequeñas prácticas o pequeñas experiencias donde pudimos participar en el Parque Nacional Puyehue, donde tuvimos que hacer clases al aire libre, sin tener la experiencia previa de hacer práctica. Entonces aplicamos esto de semillero que hicimos, planteamos específicamente la leyenda del Copihue, y la abarcamos y la acercamos a los estudiantes. Y al principio nosotros no habíamos planteado los resultados, pero después una vez conversando ya tranquilamente, cuando todo el proceso había terminado, nos dimos cuenta de que más la experiencia significativa de nosotros fue ver al estudiante cómo aprendió un concepto que puede ser muy científico o muy concreto de una manera muy fácil, se le quedó grabado. Entonces esa fue como nuestra finalización y fue principalmente, sin querer, nuestra meta así. Más o menos. Y la asociación con el contexto, con el espacio geográfico, que es igual importante. Muchas gracias. Aquí teníamos otra pregunta, por Ya, favor. sí, al profesor de Río y quizás también Gonzalo podría complementar, porque mi pregunta tiene que ver con una de las últimas cosas que dijiste sobre la transversalidad, la necesidad de transversalizar el tema de desarrollo sustentable y los temas derivados que se pueden tratar a partir del desarrollo sustentable. ¿Cómo a través de una carrera que ustedes están formando en las dos universidades, solamente al profesor de Historia y Geografía se puede trabajar con otros? Porque, por ejemplo, en la investigación que yo hice, que tiene que ver con competencias de sustentabilidad en el currículum escolar, también aparece obviamente el tema de la transversalidad y me da la impresión, después de la investigación, que el profesor de educación física es un elemento súper interesante para poder trabajar el aprendizaje basado en el lugar y también crear este sentido del lugar.
en conjunto con, me imagino, con el profesor de Historia y Geografía. Entonces, ¿cómo en el pregrado se pueden juntar y trabajar? Porque no se aprende a trabajar transversalmente, teóricamente. Entonces, no sé si tienes algo al respecto, porque a mí también me sale el tema de la transversalidad en el espacio escolar. Pero la pregunta es bien compleja porque en realidad el mandato de Naciones Unidas es generar precisamente una educación transversal, vale decir, generar habilidades, conocimientos, competencia en relación a lo que es la sustentabilidad. No es la misión de una disciplina en particular, una asignatura escolar en particular, sino que debe ser algo que atraviese todos los espacios de la escuela y todas las asignaturas. Ahora, eso a mi entender es un posicionamiento distinto a cómo en este momento está diseñado el currículum, porque el currículum más bien tiende a hacer un monocultivo, diría yo, de la propia disciplina, porque en el proceso de formación docente hay muy poco trabajo entre estudiantes en formación con de otros perfiles pedagógicos. Y en el caso particular de la historia, geografía y ciencias sociales, lo que sucede es que claro que la discusión se encierra en lo didáctico, y pareciera ser que la didáctica, valga la redundancia, confina la discusión netamente a la disciplina, porque la didáctica es en función de cada disciplina, la didáctica de la geografía, la didáctica de la historia, la didáctica de la ciencia social. Entonces, las cuestiones de la actualidad, los problemas políticos de fondo que genera la tensión entre un modelo sustentable y la protección del medio ambiente, quedan reducidos al campo disciplinar. Entonces, a mi parecer, para avanzar hacia un currículum transversal, debería ser desde lo pedagógico, porque es lo pedagógico que une a todas las carreras digamos, que forman docentes independientes de su disciplina, porque por algo tiene el apelativo de pedagogía. Existe otro título profesional que tenga el apelativo de pedagogía. La pedagogía, en otras palabras, la herramienta que le da sentido al acto de aprender, a la situación de aprendizaje que debe generar el futuro docente. Entonces, a mi parecer, quizás se podría intencionar los trabajos relacionados con formación docente en temas ligados con la sustentabilidad, por ejemplo, cuando los estudiantes tengan que hacer prácticas profesionales, donde a lo mejor confluyan docentes de formación de diferentes perfiles pedagógicos, y así de alguna otra manera romper un poco la discusión que en su misma formación se encierra en ciertas materias que por afinidad son más pertinentes al término sustentabilidad. Por ejemplo, en el caso de educación física, a mí lo primero que lo asocio yo al ODS, que tiene que ver con la vida saludable. Sí. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Entonces, para mí, para abrir eso, para mí debiese estar dentro de lo pedagógico. Porque yo parto de la base que primero, como docente, yo no quedo afuera de mis valores, yo tengo una posición política, yo tengo una ideología, el desarrollo sustentable también lo tengo, entonces como docente tengo que generar una situación de aprendizaje donde confluya eso, para formar, ¿no es cierto?, personas que estén preparados a lo que es la capacidad de tomar acuerdos, ¿no es cierto?, de generar consenso, que es la clave de la democracia, porque todos somos distintos. Entonces, para mí debiese ser la pedagogía el hilo común. Ahora, ¿cómo generar un currículum? Ahí dentro de lo pedagógico es complejo porque, claro, lo pedagógico tiende, en este momento, por lo que yo estoy analizando en el currículum de historia, también se agarra de ciertas dimensiones de la sustentabilidad. Entonces, lo pedagógico en este momento, en las pocas universidades que lo incluyen se queda en la dimensión inclusión. Como que hay una decodificación literal del ODS 4, educación de calidad inclusiva. Entonces, por ahí lo vinculan a lo pedagógico, pero claro, el resto queda volando en el aire. Falta ahí bastante, creo yo, trabajo en torno a repensar un currículum distinto. Gracias. Lo que puedo aportar lo que dijo un colega, pero desde tu experiencia en la universidad, yo más que en la universidad, poniendo un poco en el zapato de los profesores, para que se produzcan esta colaboración tiene que haber espacios de articulación. Y uno ve el agobio laboral del profesorado que es imposible avanzar en eso, porque es tanta la carga laboral y además
no sé cómo llamarlo, la burocracia, los obstáculos burocráticos, y además la poca posibilidad de interactuar con otras disciplinas, de que finalmente, claro, esas buenas voluntades son imposibles, casi imposibles. Uno igual ha visto de que hay ciertos establecimientos educacionales que lo intentan y tienen resultados súper positivos, pero uno escucha al profesorado, siempre escucha del agobio laboral, el tiempo, eso lamentablemente es un obstáculo muy grande. La única forma de superarlo, claro, que mejor es la carrera docente. Porque si no, claro, todo esto queda bien en el aire. Como lo aterrizó un profesor que está agotado en múltiples tareas. Conocer a un profesor que lo vive. Gracias. Para cerrar, una cosa que dice el colega es que en Chile las políticas educativas relacionadas con este tema no son piloteadas por el Ministerio de Educación, entonces hay un vacío institucional, no más bien el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio del Medio Ambiente realmente que tiene un acercamiento distinto, porque no son los expertos en pedagogía. Entonces, claro, a mi entender tiene que ver con esa, digamos, desestructuración que vivió el Ministerio de Educación en los años 80, producto de las políticas neoliberales que instalan, y que el día de hoy, ¿no es cierto?, lo reducen incluso a nivel de diseño de políticas ministeriales con todas estas temáticas de carácter transversal, como es la sustentabilidad. Sí. La última pregunta, porque también estamos en la hora para el próximo panel, pero por favor. Ya, dale. Yo tenía una pregunta para los chiquillos acá, si habían podido explorar lo que hicieron, qué pasa respecto a la conservación de algunas especies que están incluidas dentro de la mitología. Pasa con el grupo de los búhos, ¿verdad? Que son como reconocidos como brujos y por lo tanto frecuentemente se matan a esos animales. Pasa con el pueblo aymara también, con el gato andino, por ejemplo, que también es una población muy vulnerable dentro de la fauna. No sé si pudieron explorar un poco sobre eso. La verdad es que yo diría que no del todo, pero es algo que debe considerarse porque justamente es como una razón para cometer ese tipo de actos. Por ejemplo, yo puedo hablarte sobre la leyenda del cahuelche. Estamos hablando de una especie endémica de Chile que se trata de la tonina. La tonina es una especie que es altamente amenazada por la industria pesquera, ¿cierto? Por la contaminación, redes y cosas por el estilo que se escuchan en el mar. Entonces, cuando nosotros transmitimos, por ejemplo, en la leyenda que nos habla del cahuelche, que nos dice que tiene un significado cultural, puede también derivar en que se valore aún más a la especie, teniendo en cuenta que es una especie única del sur de Chile, ya desde la quinta región hasta el Aysén. Por eso encontramos que sí es interesante hacer también ese vínculo para que digamos, se conserve las especies, se le agregue un valor cultural también, lo hace más cercano a esto. Me impacta a través de este mito muchas veces en las poblaciones de los animales por tener esta visión como negativa, son brujos, son malos augurios, y entonces a veces pasa eso, las poblaciones sí se ven impactadas por ese tipo de situaciones. Ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias por asistir a este panel, están súper invitados para los paneles que vienen durante el día, así que un aplauso para todos por la participación.